Hola amigos de Impresiones, Historias del Libro de la Edición. Mi nombre es Alfredo Ruiz y hoy tengo el gusto de compartir con ustedes una entrevista realizada a un gran amigo, Kevin Zabaleta, quien es comunicador social, creador de Histeria del Perú y además para mí, un entusiasta difusor cultural. Y aquí lo tenemos. Hola Kevin, ¿Qué tal? ¿Cómo ¿qué tal? estás? Qué feliz hablar de libros. Sí, mira, yo creo que desde hace mucho tiempo tenía ese interés de poder conversar respecto a cómo la difusión, no solamente del libro o de temas literarios, se viene dando, que ya tiene creo que bastantes años, a través de las redes sociales. Y un poco ver la perspectiva de de tus propios intereses, ¿no? Pasando desde Histeria del Perú, donde veías temas históricos, pero que se ha ido, yo creo que se ha ido no dejando, pero viendo otros, no temas, sino aspectos, como los literarios. Entonces, quizás nos puedas comentar cuáles son tus intereses cuando buscas qué libro, qué aspecto te mueve a analizarlo, difundirlo. Genial, qué buena pregunta. A ver, yo creo que si es que dividimos el espectro entre historia y literatura, quizás algunos coincidan conmigo cuando entienden que cuando buscas libros de historia, lo que buscas sobre todo es como interpretaciones más serias, interpretaciones, digamos, más verídicas y cosas por el estilo. Y por el lado literario, creo que digamos, mi planteamiento como lector va por el lado más pasional. Es decir, pues si yo voy a algo literario, voy más por alguna, digamos, alguna historia que me cautive, digamos, ¿entiendes? Entonces, el lado de la historia tiene que ver con un poco el lado más, digamos, más científico, y el lado literario va por un lado más de sensaciones, más de pasiones. Entonces yo creo que por ahí va mi camino cuando busco libros de historia y cuando busco libros de literatura. Al final, la misma historia es, eh, valga la redundancia, una historia. Es decir, ¿no? Eh, Quienes son atrapados por la historia, digamos, objetiva, son atrapados porque de alguna manera encuentran un hilo conductor que permite comprender los hechos que se están narrando, que se están observando, ¿no? Entonces, y por eso quizás la historia en sí misma sea un aspecto interesante dentro de las humanidades. Ahora, ¿cómo transformar tanto conocimiento que tú puedes encontrar sobre un tema a, al momento de querer compartirlo con tu público? Ok, vale, mira, yo creo que la primera parte de mi respuesta sería tener en cuenta lo que acabas de comentar, o sea, cuáles son, digamos, los vínculos a veces que nosotros encontramos entre historia y literatura. O sea, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando nosotros leemos crónicas o textos antiguos como del siglo XV, del siglo XIV, mucha de la óptica de la historia, o sea, incluso vete mucho más atrás, ¿no? O sea, Herodoto, cosas así. O sea, tenemos una historia a veces narrada desde un punto de vista personal, desde un punto de vista incluso hasta de una deidad, pero claro, no debemos confundir, ¿no? O sea, creo que tener ese ojo nos ayuda como a decir, ok, ¿cuáles son las formas objetivas de analizar la historia? Ok, por otro lado, el tema de digamos, de la literatura, no sé, a veces converge muy bonito. Quiero decir, por ejemplo, ¿quién no ha escuchado que existen novelas? No sé, por ejemplo, hay una novela titulada la novela de Perón, que tiene que ver con el personaje Perón. Hay una novela de García Márquez sobre el general Bolívar. Entonces, claro, ¿no? Muchos personajes históricos van por el lado literario también. Y con respecto a lo de la difusión propiamente, de hecho, de hecho, creo que el interés va por ese lado, ¿no? O sea, de poder diferenciarlos y poder, digamos, disfrutar como que
como decía Hannah Montana, del mejor de los dos mundos, que es, digamos, el tema de la historia que me gusta como objetividad y el tema, digamos, de la literatura que me apasiona como me apasiona, como a la gente le apasiona la música, eso. Pero tus intereses van más allá de lo textual. Tus intereses también van hacia lo visual, ¿no? Te he visto este, conectando series con texto, yendo un poco más allá sobre la serie, no solamente como un simple consumidor, un consumidor pasivo que solamente se siente en su sillón, ve la serie, la termina y acabó esa relación. Tú estás yendo más allá, por ejemplo, rastreando la obra de los guionistas, por ejemplo. Eh, ¿Cómo es tu percepción como lector de ese aspecto que yo creo que no es común dentro de los lectores tradicionales? Ujú. Vale, a ver, para comenzar, yo creo que yo cuando, digamos, utilizo mis redes para contar lo que he visto, lo que he leído, claro, tiene mucho, digamos, con el vínculo de las cosas que me gustan, ¿no? Hasta cierto punto, yo soy nuevo, digamos, en la manera de ver series, es decir, no tengo, digamos, un bagaje de series enorme. Sin embargo, no sé, luego de haber visto Breaking Bad, y haberlo visto una o dos veces o tres veces, tú dices, o sea, necesito más. Entonces, bueno, aparte de que apareció el spin-off Better Call Saul, yo creo que mi pregunta fue, a ver, ¿quién lo escribió o quién lo hizo, no? Entonces, aparece el nombre de Vince Gilligan, que digamos que es el showrunner, que es un término muy curioso que se utiliza en la televisión, que es la mente maestra detrás del guión, pero al final tenemos un staff de escritores. Entonces, creo que a nivel de guión, y a nivel de este peso literario que tiene el cine, uno, al guionista se le ha quedado, se le ha puesto detrás, se le ha puesto muy abajo, y yo creo que en las letritas está en nuestra misión leerlas y decir, oye, mira, por aquí hay algo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de House of Cards, el escritor, que es una persona que adapta una obra, digamos, inglesa de House of Cards, se llama Bob Willimon, y él, por ejemplo, es dramaturgo. Entonces yo, justamente en el caso de este autor, pues busqué qué más, digamos, qué más obras tenía, y tenía novelas escritas, tenía obras de teatro, incluso una de sus obras de teatro fue llevada al cine con una película llamada, la llamaron, ¿no? Los idus de marzo, con George Clooney. Y también está el caso de la serie, por ejemplo, que me encantó, de True Detective, que lo escribe Nick Pizzolatto, y Pizzolatto tiene, digamos, novelas, pero claro, yo creo de las dos que tienen y que las he podido chequear, pues no llega a un nivel, digamos, tan grande como es la que pensaba, ¿no? Y bueno, o sea, y así, digamos, me relaciono con las obras. Y claro, yo creo que teniendo en cuenta esta importancia del texto, ¿no? Esta importancia, digamos, del guionista, y ya. Los escritores no solamente están o son los que vemos que están publicando sus libros. O sea, digamos, los guionistas son escritores que normalmente yo creo que mayor parte del tiempo están dentro de estas producciones, pero que no son, digamos, los escritores tradicionales que conocemos, ¿no? Eh, Otro aspecto que también he visto interesante de tu trabajo es eh, enfrentar versiones distintas de una misma obra. Como traductor, yo sé que esa es una experiencia singular, porque te permite conocer cómo es que se lleva en otra lengua una novela. Entonces, podemos decir que una persona misma, puede leer dos novelas de una sola obra. ¿Cómo es que llegas a eso? Alguna vez escuché esa frase que dice, nosotros no leemos al autor, sino al traductor, ¿no? Y de hecho, no sé, por ejemplo, me pareció algo curioso con el caso de Crimen y Castigo, que digamos, Crimen y Castigo en el castellano tiene por lo menos unas 10 traducciones que yo he podido encontrar así hojeando una por una, o sea, libros de bibliotecas y cosas así. Pero bueno, la cosa es que obviamente, digamos, mi trabajo
como amateur no consiste tampoco en leerme todas las novelas 10 veces o cosas así, sino es que ya yo chequeaba los primeros capítulos. Y, por ejemplo, yo escogí como mi favorita, por ejemplo, la edición de Cátedra, porque la sentía más lúgubre, la sentía más, ¿entiendes? Porque era lo que yo quería o lo que, digamos, a mí me transmitía este Raskolnikov, que, digamos, comienza la historia con este tipo que está viviendo en un cuarto muy pequeño, que se está, digamos, escapando de la casera. Entonces, eso era lo que yo necesitaba. Entonces, yo creo que por ahí fue el caso de la traducción que más me llamó la atención. Luego también en traducciones, digamos, de mi experiencia, he podido chequear la traducción de Watchmen, que digamos, Watchmen es un cómic de Alan Moore del año 82 más o menos, y la cosa es que en el caso del castellano sí, tenemos más o menos unas 7, 8 versiones que lo hicieron en España, que lo hicieron en Argentina, en México, y claro, o sea, tú escoges como una de las que te causa, no sé, te gusta más, y ya, ahí en este caso pude chequear más detalles porque pude comparar la edición de España, la última, la SC, con la traducción argentina, que claro, que tampoco no piensen que tiene che o boludo, cosas así, o sea, es digamos una traducción normal, por así decirlo, genérica, como amplia para Latinoamérica, pero claro, entonces yo me incliné para la Argentina, en tanto no tenía, digamos, ¿cómo se dice? Como que extranjerismos españoles, algo así, eso. Claro, no se nota la marca, digamos, no latinoamericana, para decirlo de una forma, ¿no? Y ahora, desde tu punto de vista como comunicador social, no sé si es una cuestión de opinión, pero ¿cómo ves o cómo has visto a lo largo de este tiempo que llevas realizando tu trabajo la dinámica de la difusión cultural a través no sé si solamente redes sociales o si va más allá de redes sociales, donde básicamente sí hay una interacción de difusor y público muy cercana? Ok, lo que pasa es que las redes sociales, el matiz que dieron a las comunicaciones, sobre todo es ese feedback muy directo, o sea, digamos, la diferencia entre ver un contenido en televisión, que digamos tipos como Sartori se lo analizaron de manera muy chévere, no encontraron en su momento esa característica del comentario, esa característica del hater, esa característica incluso del usuario anónimo, ¿no? Entonces creo que esa, digamos, es un paradigma que nosotros tenemos digamos, en las redes sociales que nos metemos. Y con respecto a las características, yo creo que tienen que ver un poquito con forma y fondo. O sea, lo que pasa es que, por ejemplo, Stephen King, que es un escritor que tiene muchos textos, hace poco estaba revisando una de sus últimas novelas que se llama Billy Summers. Y entonces tú entras a YouTube y pon Billy Summers y encuentras como, uff, o sea, no puedo ni decirte cuántas reseñas hay, cuántas páginas web, ¿entiendes? Que digamos, están difundiendo. Claro, tu pregunta es, claro, ¿quién me da el contenido diferente como para tú seguir a esa persona, ¿no? Y yo creo que Internet también nos ha enseñado como esta variedad de opciones que podría haber. O sea, si bien buscas Billy Summers y encuentras un montón, pero buscas una reseña de Absalón, Absalón, entonces no vas a encontrar más de 2, lo juro. Entonces, yo creo que en este caso Internet, claro, se vuelve una pantalla, digamos, o sea, se vuelve más como en una pantalla de oportunidad, pero sí es difícil, digamos, de encontrar, ¿no? Como un público y cosas así. Entonces, yo creo que combina muchas de las dos cosas el Internet. Esa posibilidad de, claro, de que, a ver, aparece Billy Summers y yo me pongo a hablar de Billy Summers, entonces, digamos, hay probabilidad de que la gente se acerque por ese lado. Pero claro, si me pongo a hablar de algo, de una obra X, no sé, a ver, vamos a ver una obra X, es como, ya, ¿sabes cuál? La Casa Desolada de Dickens. No hay reseña de La Casa Desolada de Dickens. La Casa Lúgubre, o como quieras llamarle en castellano, porque hay varias traducciones, de hecho. Entonces, no hay, tú te pones como que te estresas, ¿no? Pero claro, si yo haría un video, claro, es probable que no tenga, digamos, recepción, ¿no? Porque eso, ¿no? La gente no lee a Dickens ahorita, yo creo. Y para terminar,
Y en ese caso, ¿tú qué es lo que prefieres? ¿Prefieres concentrarte en tu tema sin pensar necesariamente en buscar atraer más público? ¿O más bien pensar en atraer más público y dependiendo de eso, adecuar tu tema? Wow, yo creo que esa es la pregunta más difícil como para alguien que crea contenidos, porque, claro, mucho de crear contenidos va a depender de las tendencias. Y es que a veces somos víctimas de las tendencias. O sea, felizmente no creo yo ser víctima de las tendencias. Sin embargo, a veces es imposible escaparse. Yo creo que la idea es combinar un poquito de ambas. En mi caso, quisiera agregar como que yo utilizo algunas redes sociales como Instagram más como un blog. O sea, un blog en el sentido que, digamos, yo subo cosas o de repente puedo hacer una reseña o cosas así, pero en tanto lo hago para mí mismo, o sea, porque yo espero dentro de un futuro volver a chequear y decir, ah, mira, aquí hice tal cosa. Entonces, en tanto blog lo uso de esa manera. Y con respecto a la de las tendencias, yo creo que, o sea, el mundo editorial actual nos ha enseñado, ¿no? A ver el mundo también ahora con esto, ¿no? Con una tendencia, o sea, el siguiente libro de Isabel Allende o el siguiente libro de Alice Kepler o el siguiente libro de, no sé, o sea, de la gente que está más, digamos, más sonada y que puede vender un montón. Claro, lo esperamos como si fueran estrellas de rock. Y claro, al momento, digamos, de que salen, se vuelven tendencias, entonces es un momento importante para hablar. Pero bueno, como dije, es eso, es un poquito de ambas y yo creo que eso sería lo mejor, ¿no? Porque al final todo, si no, también viviría subyugado eh, en un solo contenido digamos, en tu público de tendencias, si se puede decir. Muy bien, Kevin, te agradezco este tiempo que nos has brindado. Espero que podamos seguir conversando en breve. Y bueno, invito a todas las personas que nos sigan en las redes sociales de Impresiones, Historias del Libro y la Edición. Con nosotros será hasta dentro de muy poco. Hasta luego. Gracias.